listo. Bueno, aquí estamos ya, bastante esfuerzo y todo, pero estamos aquí ya para hacerle la propuesta, sí, todo lo que se ha trabajado durante estos 4 o 5 meses con el profesor Domingo, y pues el tema, como muy bien sabe, es sobre la arquitectura para el despliegue tridimensional de dispositivos móviles de datos generados por tomógrafo. 20 minutos, ¿no? Máximo 20 minutos, sí, yo planifiqué 15 minutos para las preguntas. Entonces, el planteamiento del problema, sí, pues como todos sabemos, es indispensable el uso de las tecnologías de la información hoy en día para el manejo de, como dice Jay, mucha información, sí. Hoy es necesario, pues, inclusive en todos los lugares donde uno está, hace falta las tecnologías de información, en el trabajo, aquí en la universidad, en las redes sociales, todo eso. Entonces es muy difícil uno poderse despegar, sí, de esto, las tecnologías de información. Y más que todo con las tecnologías móviles que tienen bastante tiempo entre nosotros, entre las personas, y permiten simplificar muchas las actividades cotidianas, facilitando trabajo, estudio, que están mencionando hace rato, comunicación, localización, entre muchas otras cosas. Entonces, pues, es importante reducir los costos y necesario hacer más con menos recursos, lo que implica la búsqueda activa de soluciones que permitan resolver eficazmente, atender a más pacientes con el mismo, incluso menos personal. Aquí entramos directamente al área de trabajo de nosotros, que es las clínicas y los hospitales y la atención de los pacientes. Entonces, pues, es importante encontrar modos de atraer nuevos clientes, en el caso de las clínicas, de instituciones con fines de lucro, y desarrollar e implementar tecnologías que permitan la reducción de costos globales y aumentar la productividad en las mismas, ¿sí? En las clínicas, para que, pues, los pacientes que asistan a esos centros asistenciales se sientan cómodos, se sientan seguros en todo este manejo de información. Entonces, pues, evitar el uso de las computadoras de bolsillo, ¿sí? Llámese tablets, llámese teléfonos celulares, para resolver problemas complejos de alcanzar por el ser humano debido a la gran cantidad de operaciones matemáticas, ¿sí? Aquí entramos lo que es el tomógrafo, ¿sí? que es como un escáner que le hacen a uno en el cuerpo para poder determinar un área afectada, ¿sí? Hacer un análisis, un diagnóstico de cualquier enfermedad. Entonces, lo que se trata aquí, lo que se quiere es desplegar de forma tridimensional con datos generados por un tomógrafo para la mejora de procesos en instituciones de salud pública y privada, a través de plataformas y herramientas de fácil acceso, de bajo costo y con la flexibilidad de acceder a imágenes en cualquier momento de una manera más cómoda, de modo que, pues, los médicos no tengan la necesidad de trasladarse directamente hacia donde está el paciente, o el paciente no tenga la necesidad de trasladarse a donde está el médico para poder llevar sus análisis, ¿sí? Para poder llevar el escaneo de los tomógrafos. Entonces, pues, es disponible para el personal experto de las clínicas y hospitales que cuenten con un teléfono celular o tablet, ¿sí? Pues aquí lo que se quiere es que sea un teléfono celular o una tablet de alta gama, ¿sí? Pues aquí es necesario el consumo eficiente de la memoria para poder hacer el despliegue tridimensional, logrando anticipar, atender, monitorear el manejo de enfermedades o traumatologías presentadas, así como disminuir los costos de atención sanitaria y beneficiar a los pacientes. Eso, en líneas muy generales, es lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, los antecedentes de la investigación en el informe que, pues, le presenté al profesor Domingo, allí están, teníamos 4 antecedentes. Ahorita, por cuestiones de tiempo, les voy a presentar 2 nada más. Entre este es Mohamed y Sara Banesh, ¿sí? Presentan esta investigación, que es, en español lo que dice allí es visualización de imágenes médicas y colaboración en móviles basados en Android. Entonces, básicamente, ellos lo que hacen es obtener información de los ultrasonidos, de los tomógrafos, obtener esas imágenes en formato DICOM, conectándose a los packs, ¿sí? Que es la infraestructura necesaria y la infraestructura en la cual se conectan cada uno de los dispositivos médicos. Ellos se conectan a un servidor de imágenes y este servidor de imágenes, a su vez, conectado a través de las tablas o dispositivos móviles. Eso de manera muy general. Y a nivel local podemos encontrar aquí en Venezuela esta investigación que se estaba desarrollando, que es, como dice aquí, esto es de la gente de la Universidad Central de Venezuela, que es Sistema de Código Abierto para la Visualización 3D en la web. Sí, ellos básicamente lo que hacen... La batería.
¿Será que no está prendido el UPS? Entonces básicamente lo que hacen ellos pues conectarse en internet, o sea, el desarrollo, los modelos 3D ellos lo tienen en un repositorio. Entonces ese repositorio es consultado a través de la internet con HTML5. Entonces pues hoy en día muchos teléfonos celulares, la mayoría de los teléfonos inteligentes, poseen esa capacidad de conectarse a través de HTML5 para poder visualizar esos modelos 3D. Entonces, el objetivo general que se plantea en esta investigación es desarrollar una arquitectura para el despliegue tridimensional en dispositivos móviles de datos generados por tomógrafo. Y como objetivo específico, analizar la captura de datos generados por los tomógrafos. ¿Sí? O sea, entender cómo es que yo puedo tomar de los tomógrafos esos datos, esa información para yo poder desplegar en los celulares o en las tablas. Analizar el proceso de despliegue tridimensional en dispositivos móviles. Eso es más que todo con la programación como tal que se desea hacer para que en las tablas o en los teléfonos de bolsillo yo pueda hacer esa visualización. Establecer la conexión entre el dispositivo móvil y los datos del tomógrafo. Eso más que todo tiene que ver con la arquitectura, con lo que se va a hacer para que yo pueda, desde el momento de que la persona, el paciente va y se hace el estudio, yo consultar los datos en mi dispositivo. Diseñar el prototipo de aplicación móvil para el despliegue tridimensional. Pues se piensa hacer la arquitectura y también una aplicación útil de que las clínicas hospitales pues la puedan utilizar. Realizar las pruebas de rendimiento sobre el prototipo desarrollado. Eso es pues corroborar efectivamente de que lo que nosotros vamos a hacer o se está haciendo que tenga rendimiento, que tenga tiempo de respuesta bueno, que la aplicación de repente no sea muy lenta, no sea muy pesada, y validar el prototipo final sobre la arquitectura desarrollada con datos de prueba. Nosotros pues tenemos la facilidad de que allá en San Cristóbal estamos trabajando con una clínica, ¿sí? Entonces ellos tienen el tomógrafo, ellos tienen el personal capacitado, ellos tienen la unidad de imagenología, pues en fin, tienen todo esto, entonces pues están con las puertas abiertas para que nosotros podamos desarrollar. La justificación, pues la importancia de esta investigación, existen numerosas soluciones gratuitas y comerciales que permiten el despliegue tridimensional de datos generados de tomógrafo en estaciones de trabajo. ¿Sí? En internet uno puede conseguir bastantes aplicaciones que son gratis, pero la mayoría de ellas son para estaciones de trabajo, ¿sí? Equipos de escritorio, portátiles, y pues no es la idea, ¿sí? Porque a veces es muy incómodo para el paciente que de repente si tiene alguna traumatología, movilizarse hasta donde está el médico, y pues es difícil. Entonces existen soluciones en el mercado que ofrecen servicios móviles, pero son muy costosos, ¿sí? La mayoría, yo creo que el 100% están en el exterior. Pues como nosotros sabemos, para instituciones, un hospital grande de repente sí cuenta con la capacidad de hacer estos pagos, pero de repente una clínica, algo más pequeño, es difícil. Entonces, pues lo que se piensa aquí es hacer algo que sea de código abierto, que todas las clínicas y hospitales lo puedan usar. Y reducción y eliminación de la película o discos compactos y su coste asociado, porque normalmente ¿qué es lo que hace? El paciente va, hace la unidad de imagenología, hacen su estudio, le hacen el examen y le entregan un CD o le entregan la película, ¿sí? Que es donde están cada uno de los cortes que hace el tomógrafo, de modo que cuando ellos lo puedan llevar al médico especialista, pues puedan hacer su diagnóstico. Entonces lo que se piensa es reducir o eliminar ya con este sistema, con esta arquitectura. No haría falta que la unidad de imagenología entregue los CD o las películas. En cuanto a la metodología, pues el tipo de investigación es aplicativa, ¿sí? Porque implica, como ustedes pueden observar, implica proveer tecnología o esquemas de acción derivados de los conocimientos teóricos, ¿sí? Entonces es la implementación de esta arquitectura como tal, que estamos diciendo. El diseño de la investigación es bibliográfico, ¿sí? Que los datos serán obtenidos de fuentes secundarias, es decir, fuentes impresas y pues, mayormente electrónicas. Como decía hace rato, los datos nosotros los tenemos. ¿Sí? Bueno, igualmente en internet uno puede conseguir muchos cortes, ¿sí? los datos de todas estas imágenes en formato EICO. Pero allí en la clínica, pues, nos prestan esa información pues, muchísimo mejor. En cuanto a las técnicas de instrumento, se piensa usar la revisión documentada y entrevistas no estructuradas. Como les decía también hace rato, se cuenta con el personal experto en el área que nos puede ayudar y colaborar muchísimo. Y pues aparte, pues, con la ayuda aquí del profesor Domingo, pues se puede desarrollar esto.
Y la metodología de desarrollo, como ustedes la conocen, empezamos a usar programación extrema, ¿sí? Que son diferentes metodologías acopladas de manera que pueden ser utilizadas para realizar un desarrollo más agradable y sencillo, teniendo como base la simplicidad, satisfacer al cliente y lograr los objetivos planteados, ¿sí? Normalmente esta metodología se utiliza para proyectos de corto plazo y normalmente en el área de trabajo donde yo me estoy desempeñando, esta es la metodología que nosotros utilizamos. Entonces pues allí se cuenta con la experiencia necesaria para hacer el mismo. En cuanto a la fase de la metodología de desarrollo, tenemos la planificación, que es donde el usuario nos da a nosotros los requerimientos, ¿sí? Bueno, en este caso pues nosotros ya los objetivos están planteados, pero igualmente es importante siempre escuchar al médico, ¿sí? Que es el que va a utilizar esta arquitectura. Está la fase de diseño, que es donde se efectúan los prototipos del mismo. Está la fase de codificación, que es la programación como tal sobre el dispositivo, en este caso, y las pruebas, que son las pruebas unitarias o las pruebas de aceptación. Y pues, como ustedes saben, esto es un ciclo en espiral, entonces siempre cada una de las fases están interconectadas. Y por último, entre los resultados esperados que nosotros tenemos con esta investigación es mejorar el personal médico capacitado de las instituciones, efectuar un diagnóstico de manera más cómoda, sin los límites geográficos o institucionales sobre diversos trastornos patológicos que afectan a los pacientes. Entre otros, agilizar la colaboración de los pacientes en el proceso de diagnóstico. ¿Sí? Muchas veces pues, el paciente, cuando llega a esa situación, es difícil, ¿sí? Que se pueda trasladar. Entonces, de repente, desde la misma sala de emergencia, el paciente que esté allí acostado, pues es mucho más práctico y fácil que el médico lleve su dispositivo móvil, su tabla, hacia donde está el paciente y pues haya más interacción entre ellos. Desarrollar una alternativa mucho más económica que permita a las instituciones de salud implantar una arquitectura para el despliegue tridimensional de datos generados por el tomógrafo, de modo que sea de código abierto y que las personas, las instituciones lo puedan utilizar. Hacer el despliegue tridimensional de datos generados por un tomógrafo, aquí pues se propone, ¿sí? Utilizar el sistema Android 4.2.2 con estos formatos Wavefront, Stereolithography y BTK, ¿sí? Sobre los sistemas PACS. Eso lo comenté hace rato. Mejorar la productividad de los especialistas y mayor satisfacción de los clientes, es decir, los pacientes, gracias a la mejora de calidad y rapidez en el proceso asistencial. Pues adicionalmente este proyecto pretende convertirse en una plataforma para futuras investigaciones de otras personas aquí en el área que de repente vayan un poquito más allá. Y por último, generar la experiencia con un buen rendimiento e interfaz intuitiva al momento del despliegue tridimensional sobre los dispositivos móviles. Eso en líneas muy generales es más o menos lo que se tiene planteado hacer. Ponga otra vez los objetivos del trabajo. Objetivo general. Claro, a mí me confunde un poco cuando dice implantar una arquitectura, desarrollar una arquitectura y después va a usar el XP. Sí, no, entonces ahí yo ya me perdí. O sea, el problema también está en el método de desarrollo que se no es el que vamos a usar. Porque XP, vuelve a la lámina de programación, ya está definido. Sí, pero no solamente eso, sino ahí tenemos que programación en pareja. O sea, ¿con quién vas a programar? Entonces ahí tenemos ese método, no lo podemos usar. Porque, pero XP es para programar. Mientras que usted está hablando de una arquitectura, entonces la arquitectura implica que, por supuesto, el código es el que implementa los diferentes componentes en la arquitectura, pero la arquitectura la van a diseñar, ¿qué va a pasar? Un modelo de arquitectura que tenga el tomógrafo que generará el receptor que vuelve a la arquitectura de la garganta lenta y entonces tenemos parecido ahí. Pero entonces tiene que decirlo, porque esa era la otra pregunta. O sea, ¿en cuál de los dos antecedentes que está mostrando se van a basar? O sea, ¿lo van a usar como base y lo van a extender? ¿O se van a inspirar en esa arquitectura? ¿O lo van a usar tal cual? ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, básicamente, como lo dijo, solo pretendemos utilizar esta arquitectura, ¿sí? No es porque ellos lo que hacen aquí tienen una colaboración, o sea, esta arquitectura ellos lo hicieron con base a que los diferentes médicos puedan tener una interacción entre ellos. O sea, colaborativa. Colaborativa, exactamente.
Y la otra, la de Ernesto Coto. La Ernesto Coto lo que hace es básicamente montar sus modelos tridimensionales en sus servidores y a través de internet con HTML5 consultar dicho modelo. O sea que tiene que ser una máquina, no puede ser en el dispositivo móvil, ¿o sí? No, en el dispositivo móvil no, en una máquina. Y a través de la nube pues nosotros consultar esa información. Usted no va a trabajar así, va a trabajar más como en el otro caso. Voy a trabajar más como en este caso. Ese es el esquema integral. O sea, eso quiere decir, y usted hizo su propuesta escrita y todo. Esa la acabo de presentar para el proceso. Ajá. Y la otra pregunta, en el análisis, ahora pongo los objetivos específicos, en el análisis que usted hace allí de la captura de datos generados y todo eso, y luego en el despliegue, el análisis del proceso de despliegue, usted analiza también las capacidades del dispositivo móvil. O sea, hay ciertas características que tiene que tener mínimo. Sí, eso también va a estar incluido en la arquitectura. Sí, debería. Sí, porque un celular, O sea, el teléfono tiene que ser de alta gama. En cualquier celular no va a funcionar porque se va a quedar pegado a la aplicación. Y eso es bien importante, porque si usted quiere que la gente, digamos, lo utilice, bueno, yo tengo Android, yo realmente no me acuerdo cuál es, pero vamos a ver si funciona, por ejemplo, dice la gente. Pero puede ser que tenga el Android X, pero la capacidad de mi tarjeta no es suficiente para almacenar todo ese poco de datos. Entonces también eso es importante que lo coloquen en algún lado, ¿no? No solo la captura de datos generados, sino cómo, la infraestructura de despliegue que se necesita en el móvil. O sea que ahí hay mucho más trabajo del que está ahí. Sí, no, hay que ver las capacidades que tiene el dispositivo, porque no cualquiera puede desplegar. Las capacidades mínimas para el dispositivo. O sea, tenemos que determinar sobre qué plataforma se va a desplegar. No solamente la plataforma de software, sino las capacidades que debe tener el dispositivo para desplegar. Y entonces yo agregaría ahí, antes de diseñar el prototipo de aplicación móvil, tienes que diseñarme la arquitectura. La arquitectura. Y el análisis de rendimiento también. Pero eso es después, las pruebas de rendimiento sobre el prototipo, pero es un prototipo de la arquitectura, no de la aplicación móvil. Porque no solamente es lo que va a estar aquí en el dispositivo móvil, sino las conexiones, usted lo dice ahí, ¿no? Cómo es que se van a transmitir los datos, cómo todo eso. O sea, pues ahí hay bastante trabajo. Yo pienso que de repente hay que acotar un poquito. Pero al final, lo que yo quisiera es tener toda la arquitectura, ¿no? Pero poder implementar sobre la plataforma móvil el despliegue. Entonces coloque ahí diseño sobre toda la arquitectura y diseñar un prototipo básico, por decir, en vez de decir de la aplicación, diseñar un prototipo básico. Para el despliegue. Y entonces le pones acotación para tomografías de tal cosa donde la generación de datos no es más grande que tal cosa. Sí, definir bien el alcance del proyecto. Sí, porque la idea lo que quisiera era explorar, no lo hemos hecho, yo lo he hecho, es la capacidad de programación en Android, pero para computación gráfica. Porque estos teléfonos tienen por general dos core, un procesador, y además tienen No creo, este es chinito, este no es. bueno, pero por lo menos tiene unas tarjetas gráficas. Los chinos también. No, pero el mío es HTC, que es uno chino. ZTE. O sea, la ciudad por dentro todos son iguales. Entonces ellos tienen unas capacidades gráficas muy altas que no se han explotado, que no las hemos explotado. La gente que hace juego para eso, sacan todo el máximo provecho de las capacidades que tiene el dispositivo. Pero para aplicaciones de estas, así aplicaciones móviles para medicina, eso no se ha explotado. Y nosotros quisiéramos en el posgrado y en el pelado hacer formación con dispositivos móviles para la experiencia y más en el área que tenemos en el área médica, sería bastante. Y más ahorita que tenemos problemas con lo que es la plataforma para entregar los resultados. Ahorita no te entregan las películas a veces no se consiguen. Entonces te entregan un CD, entonces si ahora yo como usuario puedo acceder a mis datos y el médico acceder a los datos del repositorio y ver otra cosa directamente, no tenemos que estar llevando. Y
Y en este caso se ha pensado, por ejemplo, como en la primera arquitectura, todos los datos del tomógrafo están almacenados en un servidor. Así será. En este caso el servidor puede estar en la nube, esa es otra cosa que quería explorar, pero ahorita es un servidor local, porque la idea aquí es que tengamos una nube donde están los datos. Y tener el repositorio 3D, porque para hacer la renderización en el celular. Eso es lo que tenemos que evaluar, o sea, qué es mejor. Sí. Procesa todo abajo y luego lo mismo. Seguro, porque si también esto hay que analizar, es que hay muchas cosas. O sea, las capacidades de las redes nuestras de transmisión de datos. Sí, hay muchas cosas que evaluar. Más que todo evaluar para la plataforma venezolana. Incluso esos trabajos nada más de la transmisión de datos es toda una tesis también, que es parecida a lo que hizo Laudín. Sí. Es también de... No, aquí hay mucho trabajo. A lo mejor sí tiene razón que hay que acortar muchas cosas y dar un prototipo básico y hacer pruebas. Y suponer, o sea, por ejemplo, se va a tomar tal tipo de red inalámbrica con capacidad tal, con no sé qué, o sea, todo eso lo acotas y te concentras en esto, el despliegue. Entonces yo le cambiaré el nombre también. En vez de decir arquitectura para el despliegue, de repente es prototipo de arquitectura para despliegue tridimensional o algo así, o implantación, porque por ahí en algún lado decía implantación, en otro lado decía desarrollo, aquí dice desarrollo, pero al final en los resultados esperados dice implantación de una arquitectura. Entonces de repente pensar un poquito el nombre más acotado. Pero claro, ya el nombre es grandote, ¿no? No, por eso, acotarlo más que todo, concentrarnos en sacarle el potencial al dispositivo. O sea, tomamos los datos y evaluamos si en el dispositivo, qué dispositivos son capaces de desplegar esos modelos tridimensionales de una manera más eficiente. Y entonces, porque hay mucho estudio, que dice la profesora, o sea, el estudio de transmisión de datos. ¿Dónde va a estar los datos en la arquitectura? Si en un servidor, en la nube, la posibilidad de despliegue del dispositivo. ¿Qué mínimos requisitos debemos tener en la plataforma para la capacidad de despliegue del dispositivo? O sea, hay muchas cosas. Claro, inclusive, bueno, yo veo que la idea es hacer un prototipo, entonces por eso tengo que acotar más todavía, porque incluso una tesis puede ser esa, analizo todas las arquitecturas que hay y digo cuáles son los puntos en los cuales hay que concentrarse. O sea, digamos que yo establezco el mapa y digo, bueno, ahora nos concentramos aquí. Entonces también eso puede ser, usted establece su mapa gigante y dice, pero estamos en una tesis. Uno establece el mapa y entonces uno decide, bueno, vamos a hacer una implementación aquí. Y para hacerla aquí, entonces, dispositivos de tal categoría, todo eso. Eso es importante, bien importante que acoten, porque así usted sabe que usted va a terminar la tesis, porque si usted hace las cosas muy grandes, entonces yo siempre pongo el ejemplo de Deiter, que además fue un honor para mí asistir a un curso con él. Deiter. Entonces decía que qué diferencia hay entre un especialista y un generalista. Entonces dice que finalmente no hay ninguna. Dice, ¿por qué? Porque el generalista es el que sabe un poquito de muchas cosas, pero son tantas las cosas que hay que saber, entonces dice que es el que sabe nada de mucho. ¿Ok? Y el especialista, ¿quién es? Es el que sabe mucho de muy poquitas cosas, pero son tantas la variedad de cosas que es el que sabe mucho de nada. Nada de mucho y mucho de nada. Entonces ahí uno tiene que hacer el equilibrio. O sea, porque si haces una cosa muy general, pues que te quedas aquí arriba. Y si haces una cosa muy específica, entonces la aplicabilidad pues va a estar poco dudosa porque no está. Entonces de repente acotar, poner y desarrollar un pedacito. Porque uno se pone a ver y dice, todo está hecho, pues sí, de repente puedes reutilizar cosas, pues a lo mejor algo de lo que hizo Ernesto Poto pudiera ser incluso uno de los jurados que se puede traer. Si ellos ya han trabajado, digamos, con otra perspectiva, porque lo montan en la nube, etcétera, etcétera, pero de algún modo ya está atacando una parte del problema. Entonces, bueno, pensar un poquito en eso antes de pasar el informe. Yo pienso que para principios de noviembre va a ser la otra reunión de consejo técnico. Pues para que entregue ya la propuesta en formato de artículo. Y lo interesante de esto, que se lo digo a Domingo, se lo había dicho también a José, es que
que bueno, esto realmente la idea de proponer eso como formato artículo es que lo publiquen, porque finalmente eso es un estado del arte, donde usted está analizando qué se ha hecho en tal cosa. Entonces, mire, aquí está, para alguien que esté interesado, mire, ya se ahorró un montón de trabajo. Entonces, la idea del formato de artículo es que ustedes lo propongan y ya de algún modo tienen, ¿no? De hecho, ahorita se va a modificar un poco lo de los reglamentos del posgrado y vamos a exigir por lo menos un artículo para que obtengan el título de maestría, porque es maestría en computación, pero la maestría es más hacia la parte de investigación, la especialidad pues es otra cosa. Entonces sí sería interesante que aunque sea para concisa, mandarlo para la conferencia nacional, que uno dice, bueno, conferencia nacional, pero ahí vamos agarrando energía, ¿ves? Claro. Y estamos diciendo, miren, en Venezuela hacemos tal cosa. Sí, este año comparado con el año anterior, estuvimos mucho mejor, porque ya la gente sabe que va a mostrar cosas que se están haciendo aquí. Sí, de repente se hacen muchas cosas que uno no sabe. No sabe, o la gente le gusta mostrar esto afuera y no a nuestra gente. Entonces eso es importante. Entonces pensar que hay que mandarlo por algún lado. Sí. Bueno, sí, está muy bien. Gracias. ¿Usted me pasa con la nota? Sí. ¿Hay otro? Sí, viene Andrés, pero ahí estaba Andrés. Yo también voy a estar para Andrés. ¿Y Andrés viene a qué hora? Ahorita a las 10. Sí. Hablamos de acá. Bien, no, pero... Sí, chao. Ustedes no se van de aquí, ¿verdad? No, yo no va a estar. Sí, es que hay muchas cosas. Hay como contrastes. Se me peleó fue la metodología. Vamos a ver qué me dice el profe. Voilà. Eso también, ¿verdad? Yo solo